Entonces vamos a trabajar el enfoque cuantitativo, qué características tiene. Entonces cuando hablamos del propósito del enfoque cuantitativo, pues su propósito es describir, explicar, comprobar y predecir, en este caso el origen y principios de los fenómenos, busca generar y probar teorías. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Quiere decir que los fenómenos que se van a observar o se van a medir no deben ser afectados por el investigador. El investigador pues debe evitar que sus temores, sus creencias, lo que él piensa, lo que él opina, pues no influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos que se llevan a cabo en este tipo de enfoque. Asimismo, los enfoques cuantitativos pretenden predecir los fenómenos investigados, pues buscando algunas regularidades y las relaciones de causa entre elementos o en este caso entre variables. Quiere decir que el enfoque cuantitativo pues va a trabajar variables cuando se vaya a trabajar o a desarrollar. Asimismo, como lo mencionan acá, el enfoque cuantitativo utiliza o se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones que en este caso nosotros vamos a llamar hipótesis, en donde esas hipótesis el investigador va a someter a prueba pues durante todo su enfoque o el desarrollo de su investigación. Cuando hablamos del método en un enfoque cuantitativo, entonces ese enfoque cuantitativo pues es un conjunto de procesos que tienen una secuencia y un orden probatorio, en donde cada etapa, como nosotros lo podemos observar acá en la imagen, cada etapa pues en este caso precede a la siguiente. Usualmente hacen la recomendación pues de no saltarse las etapas pues porque ya son orden establecido y no se pueden tampoco eludir pasos. Adicionalmente el orden es un orden riguroso, aunque en algunos casos autores mencionan que estas primeras etapas sí se pueden como tal redefinir o ajustar de acuerdo a algunas características o condiciones que tenga la investigación cuantitativa, que requiera como tal el proceso de investigación pues hacer esas reformas dentro de toda la planeación que se está haciendo. En este método entonces observamos que la primera fase es la idea, en donde esa idea pues ya tenemos como tal la idea de investigación que lo explicó el grupo pasado. Sin embargo en este tipo de enfoque pues ya esa idea se va a delimitar un poco, entonces quiere decir que esa idea va acotándose y de la idea de investigación, quiere decir en la primera parte, en este caso de la primera fase, pues de ahí van a partir lo que son los objetivos y nuestro tema que es el planteamiento del problema. Adicionalmente, observamos entonces la tercera fase, y en esta tercera fase pues nos dice que debe haber una revisión de la literatura y de acuerdo a esa revisión que se haga de la literatura, en donde también hablamos de unos antecedentes, entonces se va a desarrollar un marco teórico. En la cuarta fase nos mencionan que se debe hacer una visualización del alcance del estudio y posteriormente se va a establecer o se elaboran las hipótesis y se delimitan las variables que se va a trabajar. Entonces recuerden que dentro del enfoque cuantitativo pues vamos a trabajar variables y de acuerdo a esas variables se va a elaborar la hipótesis. Cuando ya tenemos estas dos características, que es la hipótesis y las variables, entonces vamos a establecer qué plan vamos a utilizar para comprobar nuestras hipótesis. Quiere decir que en este caso vamos a plantear el desarrollo del diseño o de la investigación. Y en la etapa 7 o en la fase 7 nos dicen que hay que seleccionar una muestra, ¿cierto? Entonces hablamos de una población específica del tipo de muestra que vamos a tomar. Se hace la recolección de datos. Esta recolección de datos pues usualmente se hace con métodos estandarizados. Se hace el análisis de los datos, que son análisis estadísticos, y finalmente se elabora el reporte de resultados. Ese reporte de resultados pues ya nos da una información específica sobre lo que queremos
o sobre lo que obtuvimos de todo nuestro proceso de investigación. ¿En qué contexto se utiliza el enfoque cuantitativo? Entonces, en ese contexto usualmente se trabaja o lo trabajan las ciencias exactas o naturales, pues porque si estamos hablando de explicación de fenómenos, de generar y probar teorías, pues usualmente se trabajan en este tipo de ciencias. Adicionalmente, si nosotros queremos tener una profundidad en los datos, una riqueza interpretativa, detalles de nuestra idea o experiencias únicas, contextualizando el entorno, entonces también utilizamos este tipo de enfoque, o es decir, el enfoque cuantitativo. Dentro del enfoque cuantitativo, entonces se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en una medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pues algunas pautas de comportamiento y probar teorías, como ya se había mencionado en el propósito de este tipo de investigación. La recolección de datos se basa en instrumentos estandarizados. Estos datos se pueden obtener por observación, medición y documentación. Se utilizan algunos instrumentos que han sido demostrados ser válidos y confiables en estudios que ya se hayan realizado, o se pueden generar nuevos instrumentos basados en la revisión de literatura que se haga, y se pueden ajustar y se aprueban pues para el tipo de investigación que nosotros estemos trabajando. Las preguntas o ítems o indicadores utilizados son específicos, con posibilidades de respuesta o categorías predeterminadas. Quiere decir que hay innumerable cantidad de instrumentos que nosotros podemos utilizar dentro de este tipo de enfoque, pero deben ser instrumentos estandarizados o deben tener un estudio previo para poder ser evaluados y que sí cumplan la función que nosotros queremos, que en este caso es que se utilizan estos instrumentos para la recolección de datos con el fin de probar la hipótesis con base en el análisis estadístico que se puede hacer en este tipo de investigación. Ahora vamos a hablar entonces de cómo plantear una pregunta de investigación de acuerdo al enfoque cuantitativo. Plantear una pregunta de investigación de acuerdo a este enfoque pues nos dice que no es es un proceso más sencillo, sino afinar y estructurar más formablemente la idea de investigación. Quiere decir que cuando ya tenemos nuestra idea de investigación, la idea es escribir formalmente esa idea que tenemos y pasar de la idea de investigación ya a la pregunta de investigación o al planteamiento mejor de la investigación, pues puede que sea un proceso que no sea inmediato, puede que sea sencillo o puede tardar un tiempo considerable mientras se hace ese paso entre la idea de investigación hasta el planteamiento de la investigación. Dentro de ese planteamiento, entonces, algo importante es que nosotros debemos ser concretos y explícitos en este tipo de enfoque cuantitativo para que no nos dé lugar a ambigüedades ni nos dé lugar a cosas que nos puedan encaminar o llevar la investigación por un lado que no queremos. Entonces, algo importante dentro de ese planteamiento del problema es la palabra delimitar, porque delimitar es la esencia de los planteamientos cuantitativos. Como lo señala Acroft en 1967, es una frase interesante y me permito leerla. Dice: un problema planteado correctamente está resuelto en parte. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Quiere decir que el investigador debe ser capaz no solo de conceptualizar el problema, sino también de escribirlo de forma clara, precisa y asequible. Ahora vamos a mirar los criterios para plantear un problema de investigación, que deben ser 3 criterios. En este caso nos proponen Kerlich y Lee en el 2002 y nos dicen que primero el problema
de investigación debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Entonces recuerden la importancia en una investigación cuantitativa de las variables que nosotros planteemos. Esas variables pues pueden ser características, pueden ser organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas que puedan ser medidos con puntuaciones numéricas. Eso es importante. Segundo criterio que nos dicen estos dos autores es que el problema debe estar formulado como pregunta. Es una característica de las preguntas de investigación cuantitativas, debe estar en forma de pregunta y debe ser clara y sin ambigüedades, como les mencionaba anteriormente. Entonces nos ponen algunos ejemplos como decir qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, cómo se relaciona con. Entonces son ejemplos de preguntas problemas que se pueden plantear desde el tipo de investigación o el enfoque cuantitativo. Y tercero, nos dicen que el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. ¿Qué significa esto? Que el enfoque cuantitativo trabaja aspectos observables y medibles de la realidad. Entonces ellos nos decían un ejemplo y nos decían, si nosotros vamos a medir qué tan sublime es el alma, entonces pues la palabra sublime no es claro porque no es un hecho observable y en este caso pues nos daría pie a ambigüedades dentro de la pregunta de investigación y pues queremos delimitar para que no se presenten esas situaciones. Asimismo, dentro del enfoque cuantitativo, esa pregunta debe cumplir unos requisitos. Según León y Montero 2003 nos dicen que las preguntas no deben pues conocerse sus respuestas, primera característica. Segundo, debe poderse responder con evidencia empírica, como ya les mencionaba, datos observables o medibles. También deben ser claras para que quede explícito lo que se va a trabajar. Y de últimas, un aspecto importante que tenemos dentro de esos requisitos es que el conocimiento que se obtenga sea substancial. Recuerden que nosotros estamos comprobando, en este caso, teorías o hipótesis. Y finalmente, entonces, dice que los elementos para plantear el problema de investigación son fundamentalmente 5, que es los que observamos aquí al lado derecho de la presentación, y están relacionados entre sí. Estos elementos son los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Quiere decir que para tener esos elementos que nosotros requerimos en el problema, esos 5 elementos, entonces debemos plantear el problema, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de ese problema? Establecer su justificación, por qué estamos haciendo nuestra investigación, qué tan viable es el estudio, qué tan factible es llevarlo a cabo, y debemos evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema. Quiere decir que aporta nuestro problema de investigación, pues en este caso a un saber o a una ciencia exacta, como en el caso de la química, de la biología, de la matemática. Entonces es importante que recordemos que de acuerdo a nuestro planteamiento del problema, a nuestra pregunta de investigación, qué tan bien estructuradas estén estos dos procesos dentro de nuestra investigación, pues eso va a dar pie a que los objetivos dentro de esta investigación pues también se construyan de manera clara, porque recordemos que los objetivos pues deben expresar una claridad de esas ideas, deben ser específicos, medibles, apropiados y realistas. Quiere decir que deben ser susceptibles de alcanzarse. Entonces, de acuerdo a qué también nosotros planteemos nuestro problema, que también nosotros tengamos clara la pregunta de investigación, pues nos va a dar
pie para que también trabajemos y sea más fácil plantear los objetivos de nuestro proyecto.